Las mejores frases de San Agustín. San Agustín, también conocido como Agustín de Hipona, fue un influyente filósofo y teólogo cristiano del siglo IV y nacido en el año 354 en la ciudad de Tagaste, en la provincia romana de Numidia, actualmente Argelia. Agustín vivió en una época de gran transformación tanto para el Imperio Romano como para la Iglesia cristiana. La infancia y juventud de Agustín estuvieron marcadas por una búsqueda constante de la verdad y la sabiduría. Aunque fue educado en la fe cristiana por su madre Mónica, Agustín se alejó de la Iglesia durante su juventud y se sumergió en una vida de excesos y placeres mundanos. Sin embargo, su inquietud intelectual lo llevó a explorar diferentes filosofías y religiones en busca de respuestas a sus preguntas existenciales. Fue durante su estancia en la ciudad de Milán, en el año 386, donde Agustín tuvo una profunda experiencia religiosa que cambiaría su vida para siempre. Tras una serie de encuentros con el obispo Ambrosio de Milán y la lectura de las obras del filósofo neoplatónico Plotino, Agustín se convirtió al cristianismo y se entregó por completo a la fe. A partir de ese momento, Agustín se dedicó a profundizar en la teología y a difundir la palabra de Dios a través de sus escritos y predicaciones. Su obra más conocida, Confesiones, es una autobiografía en la que relata su transformación espiritual y su búsqueda de la verdad. En ella, Agustín reflexiona sobre el tiempo, el mal, el libre albedrío y la naturaleza del hombre, entre otros temas. Además de Confesiones, Agustín escribió numerosas obras teológicas y filosóficas que abordaron diversos temas como la gracia divina, la Trinidad, la interpretación de la Biblia y la relación entre fe y razón. Sus ideas y enseñanzas tuvieron un profundo impacto en el pensamiento cristiano y en el desarrollo posterior de la Iglesia católica. Agustín falleció en el año 430 en la ciudad de Hipona, en la provincia romana de África, actualmente Argelia. Su legado perdura hasta nuestros días, siendo reconocido como uno de los padres de la Iglesia y uno de los grandes pensadores de la historia de la filosofía y la teología. Su profunda introspección y capacidad para combinar la fe y la razón hicieron de Agustín una figura única en el pensamiento religioso y filosófico de su tiempo y de la historia. Las mejores frases de San Agustín. Ante todo debéis guardaros de las sospechas, porque este es el veneno de la amistad. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con amor; si corriges, corregirás con amor; si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. El amor mata lo que fuimos para que podamos ser lo que no éramos. La medida del amor es amar sin medida. Lo que hayas amado quedará, el resto será solo cenizas. Si no quieres sufrir, no ames, pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? El que es bueno, es libre aun cuando sea esclavo; el que es malo, es esclavo aunque sea rey. Buscad lo suficiente, buscad lo que basta. Y no queráis más. Lo que pasa de ahí es agobio, no alivio, apesadumbre en lugar de elevar. La soberbia no es grandeza sino hinchazón,
y lo que está hinchado parece grande pero no está sano. En la caridad el pobre es rico, sin caridad todo rico es pobre. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. La sabiduría no es otra cosa que la medida del espíritu, es decir, la que nivela al espíritu para que no se extralimite ni se estreche. La ignorancia es la madre de la admiración. La felicidad consiste en seguir deseando lo que ya se posee. Nadie puede ser completamente libre hasta que todos lo sean. Casarse está bien. No casarse está mejor. El mundo es como un libro, y quienes no viajan leen tan solo una página. La ira es un hierbajo, el odio es el árbol. Errar es humano, perseverar el error es diabólico. Conviene matar el error, pero salvar a los que van errados. Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. Quien toma bienes de los pobres es un asesino de la caridad. Quien a ellos ayuda es un virtuoso de la justicia. Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo a quien me lo pregunta, ya no lo sé. La verdad purifica, la vanidad mancha. No vayas mirando fuera de ti, entra en ti mismo, porque la verdad habita en el interior del hombre. Quien por lo menos ha entendido que lo falso consiste en creer lo que no es, comprende también que es verdad lo que nos revela lo que es. Una cosa es haber andado más camino y otra es haber caminado más despacio. La virtud es el uso correcto del libre albedrío. Una virtud simulada es una impiedad duplicada, a la malicia une la falsedad.